Grupos de alto voltaje, como no podía ser de otra manera, en la ATP Finals de Turín 2023, el último torneo del año, la tradicional Copa de Maestros, que ya acaba de sortear, ¿no? La fase de grupos del round robin, recordemos, dos grupos de cuatro, se clasifican los dos primeros, y con Carlos Alcaraz y Novak Djokovic como los dos primeros favoritos en esos ambos grupos. En el grupo verde tenemos al vigente campeón, el número uno del mundo, el serbio, que viene, bueno, lógicamente arrasando, ¿no? Después de Wimbledon apenas ha perdido un partido. No, bueno, precisamente desde Wimbledon no ha vuelto a perder ningún partido, solo perdió ese, la final ante Carlos Alcaraz. Esto luego llega de ganar en París-Bercy, con más o menos dificultades, pero mostrándose también autoritario y defendiendo, ¿no?, ese título de campeón que conquistó el año pasado. Solo le hace falta ya una victoria más para asegurar el número del mundo, y tendrá como principal rival, quizá para esa primera plaza, al italiano Yannick Sinner, ¿no?, que es obviamente el anfitrión, que ya es su segunda participación, aunque la primera como titular. Recordemos que hace 2 años estuvo en Turín, también ya de suplente, ganó un partido, perdió otro, y desde luego, bueno, obviamente tendrá esa presión adicional, ¿no?, de ser local, aunque también, evidentemente, eso va a hacer que la grada esté totalmente con él, de manera incondicional. Y bueno, creo que Sinner, tal como viene, que viene muy en forma, evidentemente, es lógico, ¿no?, pagando quizás esos esfuerzos, ¿no?, de Pekín y Viena, en Shanghái y París, pero desde luego viene a un nivel muy muy alto en un torneo de 3 sets, unas pistas que le vienen muy bien a su juego. Y bueno, desde luego los otros dos outsiders serían Stefanos Tsitsipas y Holger Rune. Tsitsipas, que ya ganó el torneo aquí hace 4 años en Londres, en su primera participación, aunque después es cierto que no ha podido superar la fase de grupos. Viene, bueno, después de recuperar un poquito, ¿no?, su mejor nivel en los torneos anteriores, en pista cubierta, 2 semifinales consecutivas, en Viena y en París-Bercy. Quizá un mal regusto, ¿no?, de aquella semifinal en París-Bercy ante Dimitrov, pero bueno, por lo menos recuperándose, ¿no?, porque ha tenido un tramo de temporada en el que prácticamente ha perdido, ¿no?, prácticamente todos los partidos que había jugado. Bueno, obviamente necesita el griego, para ser competitivo, necesita el resto, ¿no?, como siempre, ¿no? El saque sabemos que es su principal arma, es donde realmente comienza su juego, pero para ser realmente competitivo necesita, ¿no?, ser activo al resto. Muchas veces le penaliza eso al griego. También, obviamente, bueno, es revés liftado, pues intentar, ¿no?, que no se note lo menos posible, que se note lo menos posible. Y bueno, el último candidato en este grupo es Holger Rune, que obviamente con Boris Becker ha recuperado cierta consistencia, ha vuelto a ganar partidos, lógicamente no tenía que perder, es un tenista de un talento excepcional, que el otro día estuvo muy cerca de ganar a Novak Djokovic en Bercy. Y desde luego, bueno, tener a Becker a su lado obviamente también le da un plus, ¿no?, de carácter, de determinación, ¿no?, de alguien que sabe lo que es ganar estos torneos, que sabe que es ganar Grand Slams. Quizás es lo que le faltaba un poco para volver a recuperar la confianza. Y desde luego va a ser un tenista muy peligroso. Ese primer partido, Djokovic-Rune, será el primero para Djokovic. Desde luego, máxima presión. No es un primer partido fácil, desde luego, como puede pasar, ¿no?, en alguna otra edición. Y bueno, cambiando de tercio, lógicamente, Carlos Alcaraz es el número 2, es el principal favorito en cuanto a ranking de ese grupo, aunque evidentemente por sensaciones podríamos decir que está el último, realmente, de esos cuatro, ¿no? Es cierto que sobre todo, ¿no?, en este último tramo del año, pues ha sufrido bastantes derrotas tempraneras, con, bueno, una característica, ¿no?, que ha sido, pues, físicamente estando un poco quizá agotado en sus movimientos, sin chispa. Eso le ha llevado a cometer más errores forzados, a perder más servicios. Y bueno, realmente no llega bien, pero por lo menos llega, cosa que no ocurrió el año pasado. Va a ser su debut y evidentemente va a tener un grupo bastante duro, a priori, ¿no?, porque Medvedev, el ruso, que evidentemente este año se quiere quitar la espina del año pasado, donde perdió sus 3 partidos en el tiebreak, además de los 3 sets. No fue el año pasado no fue el mejor año de Medvedev, pero este sí que está siendo otra vez un Medvedev muy consistente, muy regular en muchos torneos, aunque es cierto que no gana un torneo desde Roma. En Roma, después ha perdido varias finales, US Open, Pekín, Viena, también pagando el esfuerzo, ¿no?, en varios Masters 1000, pero estamos ante un jugador que en esta pista ya fue finalista en 2021, ganó el Londres en 2020, es un jugador que, si está físicamente bien, está también mentalmente autoritario, desde luego puede ser muy peligroso, y en principio sería el candidato número 1 para ganar este grupo. El segundo, por sensaciones, sería Andrés Rublev, el ruso, que viene también de hacer muy buenos resultados en todos los torneos del año, muy regular, con su primer Masters 1000 en Monte Carlo, con
esta final en Shanghái recientemente, perdió ante Urkacz, y esas semifinales de la semana pasada ante Novak Djokovic, estuvo muy cerca de ganarle, pero también claudicó, obviamente, ¿no? Ante el número uno, pero bueno, está dando pasos hacia adelante cada vez más. Lo único que le falta ya es competir, pasar esa barrera de cuartos final de Grand Slam, pero desde luego Rublev, bueno, la pegada que tiene, ¿no? La manera que tiene de llevarte de lado a lado, con su derecha, también con un revés paralelo, quizá el punto débil, pues en cuanto a tenis, ese segundo saque, y sobre todo a nivel mental, pues que obviamente pues sigue, ¿no? Sigue pagando muy caro, ¿no? A nivel emocional, ¿no? Cuando las cosas no le salen bien. Pero desde luego por sensaciones quizás sería el segundo, ¿no? Contendiente a priori, ¿no? No se ha enfrentado nunca Alcaraz y Rublev. Será en el estreno de Alcaraz, el primer partido ante Rublev. Veremos a ver cómo va, en un partido clave para Alcaraz, ganarlo, porque si no, realmente la clasificación se vuelve muy difícil, ¿no? Teniendo en cuenta ese duelo ante Medvedev. Y Sasha Zverev, el alemán, que evidentemente comenzaba el año, ¿no? Teniendo todavía que recuperarse, ¿no? De aquella grave torcedura de tobillo, ¿no? Con una operación incluida de Roland Garros 2022. Y desde luego aquí es un premio, ¿no? Lo ha dicho él, y es verdad, es todo un premio el estar aquí. Es más ya de lo que quizá pensábamos. Le costó obviamente esos primeros meses, pero una vez que ya empezó a ganar partidos, y sobre todo esas semifinales en Roland Garros, ya después le hicieron tener esa confianza suficiente, ¿no? También no tuvo que defender ningún punto ya desde entonces, cada victoria sumó, conquistó sus dos primeros títulos en Hamburgo y en Chengdu, y bueno, llega, bueno, con alguna que otra duda en los últimos torneos, ha bajado un poco el rendimiento, pero bueno, siempre peligroso, es verdad. Una pista cubierta, indoor, que en la que ganó aquí hace 2 años, es bicampeón de este torneo. Desde luego ese primer duelo, una vez más, entre Zverev y Medvedev, ya no se sabe, ya casi la veintena de enfrentamientos entre ambos, o más de la veintena de enfrentamientos entre ambos. Desde luego se volverá a repetir ese primer duelo, no tiene nada que perder, y son duelos siempre muy, muy igualados, tensos, decididos por detalles, y no es partido fácil, no hay partidos fáciles, desde luego, en esta Copa de Maestros. A priori, los cuatro que mejor han llegado, Jannik Sinner, Novak Djokovic por un lado, Medvedev y Rublev quizá por el otro, pero obviamente Carlos Alcaraz tiene que contar ahí, por ser el número 2 del mundo, por la jerarquía que tiene. Bueno, y esperamos, ¿no? que se pueda recuperar anímicamente. No tiene nada que perder, en el sentido de que el año pasado no estuvo, es debutante, y evidentemente tiene muchas ganas de hacerlo bien. Veremos si se recupera físicamente, si encuentra otra vez la chispa, pues evidentemente puede ser muy, muy peligroso, ¿no? Pero un hombre por encima de los demás, Novak Djokovic, y quizá de segundo yo pondría a Daniil Medvedev antes que Jannik Sinner, porque creo que Medvedev puede, en este tipo de pistas es muy muy peligroso, en formatos externos es muy peligroso, y yo lo pondría un poquito por delante de Sinner, ¿no? Pero evidentemente Novak Djokovic siempre por delante en el último torneo del año.